Comisión Nacional Bancaria y de Valores juega un papel muy relevante en el sistema financiero mexicano. Sus principales funciones son la de regular, donde emitimos a partir de la ley aprobada por el Consejo, toda la norma a la cual se tienen que apegar los diferentes intermediarios financieros que operan en el sistema financiero mexicano. Esto es no solamente para los bancos, sino que también para los otros intermediarios que captan depósitos del público en lo general, así como para aquellos intermediarios que emiten o empresas que emiten tanto acciones como deuda en el mercado de valores. En general supervisamos alrededor de unas 5,000 entidades, porque una vez que ya emitimos la regulación, es competencia de la Comisión ir a supervisar a estos intermediarios que trabajan dentro de nuestro ámbito de competencia. Y derivado de esa supervisión, lo que hacemos es emitir observaciones a los intermediarios a efecto de que corrijan su proceder, y cuando no lo hacen o cuando están incumpliendo la norma o infringiendo la ley, tenemos la posibilidad de imponer sanciones o de emitir opiniones de delito a fin de que las autoridades judiciales se hagan cargo de esas irregularidades o de esos delitos. Y esto hace la Comisión a efecto de tener un sistema financiero mexicano estable, transparente y eficiente, que redunda en posibilidades para todos los usuarios, tanto de depósito como de crédito en todos estos intermediarios. Y eso es muy importante para el emprendimiento, porque lo que hace este sistema es que al captar recursos de la gente se lo puedan prestar a otras empresas que están buscando financiamiento precisamente para los proyectos que tengan de emprendimiento, entre otros proyectos que puedan existir. Además, como también supervisamos y regulamos el mercado de valores, esto lo que implica es que existan también empresas que puedan acudir a estos mercados, al mercado de valores, a financiar sus proyectos, ya sea a través de la colocación de deuda o a través de la emisión de acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, que también supervisa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, todo esto hace de nuevo que exista la posibilidad que proyectos que no tuvieran la posibilidad de crecimiento dado la falta de recursos, puedan hacerse de ellos a través del sistema mexicano de valores, en el cual la Comisión juega el papel de establecer los mecanismos y la transparencia necesaria para que en un mercado competido y eficiente existan los recursos y la intermediación de los mismos suficientes para todos los que en ellos participan. Yo soy Norma Alicia Rosas, soy presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta comisión se encarga justamente de la supervisión de lo que son las actividades de seguros y fianzas en México. ¿Por qué es importante el sector asegurador y afianzador dentro del sistema financiero mexicano? Bueno, ustedes saben que los seguros y las fianzas son productos financieros muy importantes porque de alguna manera cubren ciertas necesidades financieras de las personas y de los organismos, de los gobiernos, de las empresas. Vamos a pensar, por ejemplo, en un seguro. Los seguros cubren, por un lado, los riesgos patrimoniales que pueden enfrentar las empresas o los gobiernos cada vez que ocurren eventos inesperados. Por ejemplo, cuando ocurre un huracán, cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio. ¿Sí? ¿Qué ocurre en estas situaciones inesperadas? Bueno, realmente las empresas pueden estar perdiendo todo su patrimonio. Los gobiernos también pueden requerir recursos adicionales, por ejemplo, para reconstituir ciertos lugares o ciertas zonas del país que hayan sido afectadas, y entonces es cuando el papel del seguro toma una relevancia importante, porque ayuda justamente
a indemnizar y a cubrir este tipo de riesgos a los que se enfrentan las personas morales. Sin embargo, no solamente los seguros cubren este tipo de riesgos, también pueden cubrir los riesgos personales a los que se enfrenta una persona. Vamos a pensar, un padre de familia, en caso de fallecimiento, podría dejar desamparada pues, a su familia. Los seguros entonces ofrecen coberturas, por ejemplo, para el caso personal, ¿sí? Pues de fallecimiento, o también pueden funcionar como seguros en donde la persona puede, además de tener esta cobertura, pues tener alguna cobertura adicional o de ahorro. Esto es bien importante porque uno puede estar también, por ejemplo, previendo qué va a pasar cuando mi hijo tenga 18 años y entre a la universidad, ¿sí? Podría yo tener algún ahorro específico para que él continúe sus estudios sin necesidad de tener que trabajar al mismo tiempo. Entonces, bueno, los seguros, al ser este tipo de productos que tienen una cobertura muy específica, pues son también seguros y productos que tienen un interés social muy relevante. ¿Qué podría llegar a ocurrir si, por ejemplo, alguna compañía de seguros no respondiera ante las obligaciones que le han contratado? Bueno, pues podría causar impactos muy serios. Si estamos hablando de una aseguradora que cubre ante riesgos de terremoto o de huracán, vamos a pensar, y no pudiera hacer frente a sus obligaciones, entonces estaríamos ya poniendo en riesgo no solamente la estabilidad de una región o de una familia o de un grupo empresarial, sino también podríamos estar poniendo en peligro a la propia estabilidad económica del país. Entonces, ante la pregunta de qué hace la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues la Comisión justamente se encarga de regular y supervisar que las instituciones de seguros y las instituciones de fianzas mantengan niveles adecuados de estabilidad, sean solventes, y lo importante aquí es que permanezcan a lo largo del tiempo y sean capaces de cumplir con sus obligaciones. Soy Luis Eduardo Iturriaga Velasco, vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Las empresas están expuestas a distintos riesgos atendiendo al giro que estén orientados. En principio son los seguros de daños o los riesgos de daños. En segundo lugar, respecto a sus responsabilidades frente a sus empleados, pueden tener riesgos tanto de la cuestión derivada de sus responsabilidades por servicios médicos o inclusive también de responsabilidad que pudiera ser de las obligaciones laborales o prestaciones laborales. Los seguros tienen como principal función el trasladar el riesgo a las que están expuestas las empresas y en un momento dado que si llega a suceder un siniestro, estas empresas no tengan que absorber totalmente el pago o la responsabilidad derivada de la realización de estos siniestros. En principio podemos sostener que los seguros son una inversión porque precisamente ayudan a las empresas a que en la situación de que se pudiera generar un siniestro no les afectara en su totalidad el siniestro o los pagos que tuvieran que realizar. En un momento dado, al principio puede observarse como un gasto porque no se percibe directamente una utilidad. En ese sentido, la utilidad del seguro se ve o se manifiesta en el momento en el que ocurre el siniestro y entonces la empresa no tiene la obligación de responder por la totalidad del riesgo porque precisamente el seguro le ayuda a cubrir esa parte del siniestro. ¿Qué tal? Soy Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. La importancia de la CONSAR básicamente es
Nosotros somos el garante, el guardián aliado de los ahorradores de México de su futura pensión. La CONSAR acaba de cumplir 20 años y durante 20 años se ha encargado de cuidar que las administradoras de fondos para el retiro, las AFORES, hagan un uso adecuado, seguro, inviertan los recursos de los trabajadores en alternativas de inversión seguras y rentables, y que eso permita elevar el monto de ahorro que tendrán los trabajadores mexicanos al momento del retiro. Simplemente un poco de contexto: el sistema de pensiones de las AFORES nació hace 18 años, la CONSAR hace 20, y desde entonces nuestras funciones han sido vigilar, supervisar, regular que las AFORES cumplan con el propósito para el que fueron creados, que es administrar e invertir los recursos de los ahorradores. Hoy estos recursos ya suman más de 2.5 billones de pesos, 150,000 millones de dólares, y es el ahorro de más de 53 millones de mexicanos. Nuestras principales funciones dentro del sistema financiero: las AFORES ya son el segundo intermediario financiero más importante del país, solo detrás de los bancos. Administran cerca del 15% del Producto Interno Bruto, es decir, del total de la economía, y por tanto nuestra responsabilidad, nuestra función, es que estos recursos que ahorran todos los días los mexicanos estén bien resguardados, bien invertidos, que le generen una rentabilidad, un rendimiento a los ahorradores que les permita hacer crecer su patrimonio. Somos la comisión, digamos, nuestras comisiones hermanas, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional Bancaria y Valores, la CONDUCEF de Usuarios de Servicios Financieros, la Comisión de Usuarios de Servicios Financieros, y la CONSAR, la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro. Las 4 comisiones vigilamos distintos bloques del sistema financiero, y a nosotros nos toca vigilar a las AFORES y a estos recursos que han estado creciendo de manera vigorosa durante los últimos años. El ahorro para el retiro es los recursos que van acumulando las personas a lo largo de toda su vida laboral, para que al final de su carrera profesional, de su vida laboral, puedan gozar de una pensión. Durante toda nuestra vida productiva, laboral, en la que estamos trabajando, pues nuestros ingresos se utilizan predominantemente para distintas cosas que vamos haciendo a lo largo del tiempo en nuestras vidas. Pero siempre hay que guardar un poquito para el futuro, porque en el futuro, cuando ya no estemos, ya sea trabajando por una decisión propia o porque simplemente no sea posible seguir trabajando, tenemos que gozar de una plataforma, de una base de ahorro que nos permita solventar esa etapa del retiro. Cabe destacar que los mexicanos vivimos cada vez más, con una esperanza de vida creciente que está aumentando y que nos obliga a todos los mexicanos a ahorrar para el retiro. Ese es el ahorro para el retiro: sacrificar un poco de consumo presente para garantizar un mejor consumo futuro. Se debe de ahorrar para el futuro porque necesitamos tener un patrimonio para enfrentar la vejez. La esperanza de vida en México viene creciendo. Una persona que cumple 65 años en buenas condiciones de vida tendrá una esperanza de vida de cerca de 20 años. ¿De qué va a vivir esa persona? Y en México, por si fuera poco, estamos en un proceso de envejecimiento poblacional que se va a acelerar. Hoy, 7 de cada 100 mexicanos tienen más de 65 años. En el año 2050 seremos 24 de cada 100 mexicanos los que tendremos más de 65 años. La única manera de enfrentar este proceso de envejecimiento poblacional es a través del ahorro. Por tanto, la importancia del ahorro para el retiro es garantizar que al momento de nuestro retiro tengamos una vida digna, que sea suficientemente confortable, que nos permita llevar durante estos años una buena calidad de vida. ¿Cómo ahorrar para el retiro? En México, desde el año 1997, todos los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano de Seguro Social, es decir, todos los trabajadores que participan en la actividad productiva en el sector privado, que están dados de alta ante el IMSS, ahorran automáticamente 6.5 pesos de cada 100 que ganan. Esto ocurre de manera automática durante todo el tiempo que está uno cotizando al IMSS. En el caso de los servidores públicos, de los trabajadores del sector del gobierno federal, desde el año 2007 ocurre lo mismo.
Entonces ya los trabajadores del sector privado y los trabajadores del sector público ahorran obligatoriamente una cantidad en un fondo de pensiones que administran las denominadas administradoras de fondos para el retiro, las AFORES. Sin embargo, hay dos consideraciones importantes. Una, 6 de cada 10 mexicanos no están dados ni de alta al IMSS ni de alta al ISSSTE. Por tanto, no están ahorrando para su retiro. Y por otro lado, existe los que estamos ahorrando una cantidad que resulta insuficiente para pensar en gozar de una pensión realmente que a todos deje satisfechos. Por tanto, para eso existe el ahorro voluntario, para que los ahorradores complementen lo que ya están ahorrando y si no están ahorrando, puedan empezar a ahorrar para su retiro lo antes posible. ¿Dónde y cómo? Quienes reciben los recursos de los ahorradores que hacen ahorro voluntario y obligatorio son las AFORES. ¿Cómo hacerlo? Hoy es muy fácil ahorrar voluntariamente. Se puede hacer a través de las tiendas 7-Eleven, de las sucursales de Telecom y también se puede hacer a través de Internet, teniendo una cuenta bancaria, una cuenta clave o una tarjeta de débito. Por tanto, la recomendación es, el país envejece. Estamos frente a un fenómeno de envejecimiento poblacional sin precedentes. Tenemos una magnífica plataforma de ahorro que son las AFORES, pero necesitamos generar mayor cultura previsional, de educación financiera para todos los mexicanos que les permita saber que debemos de ahorrar para nuestro futuro, ya sea a través del ahorro obligatorio y un poco más, o a través del ahorro voluntario individual en la que las personas se comprometen a ahorrar de manera sistemática por su cuenta en una AFORE.